Gala Cultural. Sí, nos complace celebrar aniversarios, primicias, por igual, es casi un ejercicio latinoamericano. No es que las cosas se vayan poniendo viejos, sino es que los ciclos tienen también su tiempo. Su ciclo tiene su ciclo. Lucas Vicent inició hace exactamente un año. 2 años. 2 años, Lucas. Wow, fíjate, El tiempo pasa 2 años. y nos vamos poniendo 2 años viejos. de haber dado inicio a un proyecto radial que él había articulado y ansiado durante mucho tiempo. Más que nada, por como ya él explicó en un aniversario anterior, él explicó más que nada que por esa vocación pedagógica que él desarrolló a través de las aulas universitarias durante muchos años y que obviamente marcó Él tiene una su pasión, propio perfil. y es enseñar, sí. Exacto, hay una pasión. Ciclos, por lo tanto, como proyecto, está marcado por esa intención de su autor, de su productor, pero además ha derivado con mucho acierto y también con ese mismo espíritu de difusión y conocimiento de la música en sentido general, porque es un melómano del jazz y de su hoy se oye muy buena música. Y de su historia, y naturalmente exquisita. se constituye en un aporte, en un remanso jazzístico, en una programación que musicalmente responde a una emisora popular como lo es Dominicana FM. Felicidades, Lucas, por no haberte, por haberte escapado hasta de la influenza por momentos y haber cumplido con esa misión que tú te has propuesto. Así es. Luego de este amplio introducción, vamos a dejar que Lucas hable. Sí, claro. Adelante. En primer lugar, darle las gracias a Ramón Tejeda, el director, y a Guillermo Ricard, por haberme dado la oportunidad de cumplir un sueño de hace 30 años, cuando me despedía una tarde casi próxima, recuerdo como ahora, casi próximo a las 7 de la noche. Yo disfrutaba mucho el atardecer, despidiéndome de esas clases, y me pregunté, ¿qué sería si yo hablara por la televisión y la radio? ¿Qué pasaría? Había transcurrido un periodo en el que los estudiantes tenían una gran conexión con la lectura, y eso se corresponde con un periodo. Y se había operado con la llegada de las computadoras, con un cambio en el mercado de trabajo, la importancia de que el perfil ocupacional fuera inglés, computadoras, administración, finanzas. Y entonces yo dije, bueno, en esta nueva situación yo entiendo que sería interesante ver cómo en un momento dado yo puedo continuar con mis preocupaciones más generales. Continué, por supuesto, durante un tiempo impartiendo docencia de economía dominicana, y luego pasé a ser ejecutivo universitario, asumiendo la dirección de educación continua y posgrado. Y después, bueno, salí de la universidad y me dediqué a actividades empresariales. Y realmente durante todo ese trayecto yo tuve la preocupación, yo tuve el interés. De hecho, entré a una emisora de televisión con un proyecto, pero los costos por el problema de la luz en ese entonces eran muy altos. Muy alto, sí. Y bueno, Era difícil. realmente ahora se ha cumplido este sueño que para mí me ha llenado y ha insuflado mi vida de entusiasmo, me ha llenado de emoción, me ha llenado de creatividad, porque me pasa como cuando me pasaba en las aulas. Cuando uno prepara un programa,
y termina ese programa, se termina entusiasmado y entonces uno comienza a componer qué va a pasar con el otro programa. Y realmente Ciclos ha atravesado por 2 ciclos, valga la redundancia. Un primer ciclo donde yo hacía comentarios internacionales y tanto del ámbito económico, político, de la ciencia, etcétera. Y siempre existió el jazz como un referente importante, porque la música del jazz estaba en off. Siempre invitaba a un jazzista y hacía una pequeña biografía. Pero a partir de un determinado momento, yo me convencí que era más importante dedicar el tiempo a esa hora, que es una hora más reflexiva, a la 1 de la tarde, a la música y ampliar la parte de la biografía manteniendo el autor. Y entonces tratar de explicar con más detalles los temas referidos a la historia del autor y a las corrientes donde esos jazzistas se incorporaban. Y realmente curioso, pero la cantidad de personas que me comentan sobre las historias de vida, pues es muy cada vez más creciente. Y es algo que me llena de satisfacción porque sirve de alguna manera de estímulo a muchos músicos que puedan desarrollarse en torno a estas historias y, ¿por qué no?, a otras personas que, aunque no sean músicos, a través de estas historias, como por ejemplo uno de los principales cornetistas y trompetistas de la actualidad, Chris Botti, en su biografía dice que una de las experiencias más increíbles fue haber pasado hambre en la ciudad de Nueva York durante varios meses para poder construir su carrera. Y eso es un estímulo no solo para la música, sino para cualquier actividad. Así es. No, pero eso es común dentro de los artistas, ¿no? El artista pasa mucho trabajo, primero para ser reconocido, y no aquí, allá y acullá. Mira, tú traes a colación lo de Botti. Aquí tenemos que recoger a veces dinero para enterrar al compañero artista, por ejemplo. Sí. Sucede porque es un asunto cultural y de ignorancia muchas veces, ¿no? De que se ve el arte como lo último, ¿no? Ustedes los economistas, por ejemplo, no te estoy haciendo una acusación porque tú eres el único economista sensible que yo he conocido en los últimos 25 años. No. ¿Sensible? Sí, es sensible porque tiene un programa de economía, sin embargo, se conecta con la música, ese lenguaje universal, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un maridaje que a mí siempre me ha parecido interesante, un poco kafkiano, ¿no? Pero es interesante, sí, que no hablemos del problema del planeta, de cómo la economía influye en la vida cotidiana de las personas y también escuchemos buena música. Creo que ha sido un gran acierto, por eso te felicito. Sí. Pero lo que te quería decir es que todos los artistas cogen muchísima lucha. Sí, es verdad. En todo el mundo. Es verdad. Sí, sí. Pobre Sísifo. Y son pobres. Es interesante. Y tú lees y eso no es desde ahora, milenario. Es milenario. Sí, tuvieron que surgir los mecenas. Sí, si no lo hubiera habido Da Vinci, ni la casa de los Medici, ni la otra. No, el arte no se desarrolla. Así es. Y claro, en el caso específico de la música del jazz, hay que tomar en consideración que estos músicos, y también ha ocurrido con los otros artistas, pues se vinculan a lo que son las realidades del contexto socioeconómico en el cual se desarrollan. Y siempre los artistas desarrollan una vocación más internacionalista, más humanista. Y en ese sentido resulta interesante cómo son precursores de contactos entre diferentes corrientes. Y para mí, ahora en esta celebración, aprovecho la oportunidad para anunciar que voy a entrar en una serie sobre el jazz en República Dominicana,
que me ha costado muchas horas de investigación. Yo he ido agotando todas las corrientes del jazz, trato de irlas agotando con varias entregas para poder planificar mi investigación. Y desde los orígenes del jazz, por allá, por 1860, con el ragtime y con el hot, posteriormente con el swing, el bebop, el post-bop, el sweet West Coast jazz y el post-bop y todas las mezclas posteriores con el bop, la jazz, samba, bossa nova, todo el afro-cuban, jazz. Entrarás en un territorio maravilloso. ¿Y de dónde te viene la afición por la música? Y precisamente por ese género, ¿no? Sí, mira, y por la música yo creo que desde niño, porque entiendo que la música es un lenguaje que te permite entrar en una dimensión en la que tu cuerpo y tu mente y tu espiritualidad se conecta. Eso es para mí el primer elemento. El segundo elemento es que mi madre era muy bailadora y yo creo que yo heredé ese talento de mi madre del baile. Yo creo que no hay nada más... O sea, que tú crees que tú bailas bien. Bueno, me defiendo, dice la gente, pero No, te escuché decir que había que saber bailar mucho para equipararse a ti. Bueno. Y pensé en ese momento, pero qué arrogante. No, yo no diría eso. Qué presuntuoso. ¿Tú sabes por qué no diría eso? ¿Tú sabes por qué no diría eso? Voy a hablar con doña Aida Hernández. Pero tú sabes por qué no diría eso. Le vamos a porque preguntar. Me ha costado bailar bachata. Quizás porque estoy un poco viejo, pero estoy loco por aprender a bailar bachata. Ah, bueno. Entonces, la Nela te puede dar una clase, sí. No. Pero hay un tema que... Ay, no. Que a mí para grabar ese spot yo tuve que ensayar muchísimo. Hay un tema que a mí me vinculó mucho al jazz, y es el tema de la libertad y el tema del silencio, que es fundamental en el jazz, es decir, lo que los músicos cubanos llaman descargas, y que ellos hacían después que se acababan la fiesta. Entonces ellos se ¿descargaban? Y descargaban, y eso y se solazaban ahí entre ese ellos. es un mecanismo tocando para ellos, interesante, porque hay un intimismo del jazzista que recoge su cultura, recoge no solo la nacional, sino la internacional. La jam sessions y también. Entonces la expresa a través de los sonidos, de sus instrumentos y de sus voces, porque el jazz, además de los instrumentos, tiene las voces como un instrumento más. El sonido de las voces. Y si nos ponemos a mencionar, no termináramos el programa y viene la sección de cine. Porque finalmente el jazz también tiene su propia congoja, tiene su propia tristeza, y de ahí el blues, que es una expresión clara de ellos, pero la tiene visceralmente. Pero también es alegre. Naturalmente. También es alegre, claro, y se bailaba. Tiene esa mezcla importante. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad. Felicidades. Y que estemos celebrando juntos el próximo año, ya el tercer aniversario. Ciclo tras ciclo. Ciclo tras ciclo. Bueno, muchas gracias. Encantada. Gracias a ti. Muchas gracias. Yanela, como de costumbre, William Simón, a cargo de la sección cinematográfica. Cine. Con su invitada del día de hoy, o su invitado, Milber Pérez, cineasta por igual. Así es. Aquí.